a todos. Seguimos entonces con la sesión 2 de este Air Conditioning for Hotel Summit, organizado por la revista ACER Latinoamérica, y tendremos entonces el tema de calidad de aire interior, un factor relevante a la hora de elegir dónde hospedarse. Ya están viendo en pantalla al ingeniero José Pablo Naranjo. Él es el fundador y líder IBI de Ambientes Puros IAQ. Antes de pasar con el ingeniero José Pablo, la recomendación que siempre hacemos en estas sesiones, que ya son presentaciones y charlas, es que formulen sus preguntas en la pestaña de chat y las vamos a leer al final. Vamos a dejar que el ingeniero José Pablo dé su conferencia completa y al final paso yo a leer las preguntas o comentarios que tengan referente a esta charla. Así que saludo al ingeniero, buen día, ¿cómo estás, José? Y adelante entonces con tu presentación. Hola, Duan, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio tan importante, sobre todo el tema de calidad de aire interior, ahora en cualquier proyecto y en especial pues en el sector hotelero. Sin duda, pues muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que se conectan, y sobre todo en este horario, para tomar este espacio entonces de conocimiento. Esperamos obviamente pues que sea de todo su agrado. Lo primero, pues entonces, es presentarme. José Pablo Naranjo, fundador de Ambientes Puros, compañía que se dedica al tema de calidad de aire interior, fabricantes de purificadores de aire. Hago parte del equipo de investigación y desarrollo, y desde allí entonces lo que hacemos es buscar soluciones que permitan entonces la mejora en este sentido, calidad de aire interior. Lo primero, pues claramente el enfoque de la charla es estas consideraciones que se tienen en cuenta al momento de elegir dónde hospedarse, y sin duda el impacto que ha venido teniendo el tema de la calidad del aire. Para esto, pues digamos que esta charla tomé alguna referencia, lo vamos a ver en un momento, para que de alguna forma podamos descubrir entonces cuál es el potencial inmenso que se tiene desde el tratamiento de aire, desde la purificación de aire para los negocios en el sector hotelero, y sin duda pues el bienestar de cada uno de los huéspedes. Las consideraciones que regularmente entonces se tienen al momento de elegir dónde hospedarse, regularmente pues estas son las tres principales consideraciones: el precio, la ubicación del lugar, sin duda dependiendo de dónde vamos a estar, y por último, ya se ha vuelto muy popular, sobre todo en el tema de plataformas de reservas, el tema de calificación de los hoteles. Y allí específicamente pues se centran en dos objetivos principales. Uno de ellos es el puntaje, que en algunas plataformas está calificado de 1 a 5, en otras entre 1 y 10, ¿cierto? Y la segunda son los reviews o los comentarios que las personas que ya se han hospedado entonces dejan en el historial, para que otros nuevos entonces puedan tener algunas referencias y poderse guiar al momento de hacer esa elección. Si vemos entonces, este es un pantallazo, un ejercicio que quise hacer específicamente sobre una de estas plataformas de reservas que existen ahora. En este caso fue Booking específicamente, y el ejercicio se hizo sobre una reserva en Miami para evaluar entonces cuáles son esas consideraciones o ese efecto que tiene entonces la calificación, tanto en puntaje como en comentarios, para los momentos en los que se eligen estas habitaciones. Si vemos, esta es una habitación entonces que tiene una puntuación de 9.1 entre 10. Es considerado, como se ve abajo a la derecha, como una calificación alta para esta ciudad. Se considera que es una muy buena calificación. Y si vemos, uno de los factores, si no es el más, bueno, después del confort, es el tema de limpieza, el que llama más la atención de las personas y el que mayor impacto genera al momento de hacer estas evaluaciones. Entonces, esto sin duda lo que demuestra es que si los hoteles se concentran y sobre todo comunican y dejan ver a los huéspedes el ejercicio, el esfuerzo que se está haciendo para que se encuentren en ambientes limpios y sobre todo saludables, pues sí, sin duda van a tener un efecto en esta evaluación y en esta calificación. Cuando vemos, por ejemplo, también la plataforma ofrece esta información súper útil que nos permite también tener una referencia, y es
cuáles son esos elementos que las personas buscamos al momento de elegir, o esas comodidades o esos servicios que las personas buscamos al momento de elegir entonces dónde hospedarnos. Y como vemos dentro de todo este grupo de facilities, vemos que el tema de, por poner un ejemplo, habitaciones donde no se fuma, tiene una importancia elevada, entendiendo que es también uno de los más altos en búsquedas. Las personas seleccionamos habitaciones donde sepamos que no hay un nivel de contaminación en el aire, donde nos sintamos con un nivel de confort, sobre todo en el tema de olores, agradable, seguro. Entonces, el enfocarnos en estos aspectos sin duda va a ser la diferencia al momento de elegir una habitación. Si vemos algunos de los comentarios, estos son los primeros que arrojaba esta habitación al momento de hacer la reserva. Y cuando vemos en los primeros comentarios que aparecen allí, sin duda en todo se habló de limpieza. La limpieza después de pandemia, digamos que aumentó sin duda el nivel de interés. Sin embargo, no era un tema ajeno. Desde antes se venía, obviamente, hablando de esto, el tema de la calidad del aire, de la limpieza, de estar en ambientes seguros, del bienestar, la salud de las personas, pero sin duda el 2020 hizo la diferencia y esto se ve en los comentarios. Ya las personas lo perciben, somos más receptivas a este tipo de información. Antes podíamos ignorar con más facilidad este tipo de elementos o de servicios. Hoy en día no. Hoy en día, cuando se nos comunica que estamos en un ambiente sano, en un ambiente seguro, genera un efecto entonces en nosotros diferenciador. Somos más atentos y podemos entonces, sin duda, después hacer este tipo de comentarios. Pero vemos también entonces, para esa misma fecha, en este caso quise no mostrar claramente pues el nombre del hotel, para que no se genere pues malos entendimientos. Si vemos igual abajo a la derecha, este es un hotel que tiene en la ciudad de Miami una calificación que tiende a ser regular, a mala, ¿cierto? Y si vemos el efecto que tiene, por ejemplo, el punto de limpieza, es uno de los puntos más bajos que se tiene entonces en el momento de hacer la evaluación. ¿Qué significa esto? Que ese es el que le está haciendo el daño al promedio y que si este hotel se enfocara más en el tema de limpieza, más en el tema de salud, en protección de calidad de aire interior, probablemente ese indicador suba, haciendo subir el promedio entonces de la calificación, porque como vemos las demás están incluso por encima de este, que podrían tener, digamos, algún impacto. Sin embargo, este al estar tan abajo, digamos que podría generar un efecto inmediato al momento de hacer cualquier ajuste y un efecto entonces de bienestar en estas personas para que hagan este comentario. Ahora, a manera de contexto en general, para entrar ya más en detalle en calidad de aire interior y sobre todo en el tema de hoteles, lo que podemos ver es lo siguiente. Cuando hablamos de este tema, no estamos hablando solo de la calidad del aire interior, sino del entorno del lugar, cuáles son las condiciones en general de confort que hay en estos ambientes. El tema de olor, por ejemplo, es un tema súper crítico, es un tema muy evidente al momento de ingresar, por ejemplo, en una habitación. Eh, Cuando somos conscientes ya de todos estos elementos enmarcados en calidad de aire interior, digamos que ya tenemos más herramientas y mayores efectos para mayores elementos para tomar decisiones y poder mejorar entonces la experiencia, sobre todo de cara a los usuarios. Ahora, ¿cómo se maneja? Y lo hemos visto durante este foro, en la primera sesión. Sin duda, el tema de renovación de aire sigue siendo la principal herramienta para mejorar la calidad del aire interior. El estándar 621 de ASRE es muy claro y ofrece todas las herramientas para hacer el ejercicio adecuadamente. Sin duda, hay contaminantes en los ambientes internos que requieren la renovación de aire para poder ser
diluidos y extraídos de los lugares, de estos ambientes. Entonces el tema de renovación de aire sigue siendo la primera herramienta. Sin embargo, sabemos, y también se habló en esa sesión, el efecto que esto tiene entonces en el consumo de energía, por ejemplo, ¿cierto? En algunos casos también, incluso, y como lo explicaba anteriormente, el entorno impide también hacer una inyección adecuada de aire exterior por contaminantes también externos, como por ejemplo monóxido de carbono, por ejemplo, en avenidas de alto tráfico, por ejemplo, vehicular, ¿cierto? Entonces, este tipo de limitantes entonces hacen que los proyectos se vuelvan especiales, que necesitan un tratamiento, un análisis diferente al de simplemente inyectemos aire exterior, porque sí. Entonces, lo respondían ahora en una de las preguntas que se hicieron al final en la sesión anterior, y es el uso de tecnologías alternativas sirve para mejorar la calidad del aire en estos ambientes, en el sector hotelero, por ejemplo. Sin duda, la mejor respuesta y la que más me gustó es que es un complemento ideal, es una herramienta más para mejorar entonces la experiencia y la seguridad para los usuarios, y sobre todo que el mismo estándar o el mismo ASRE, perdón, lo está avalando, y ya después de pandemia ha hecho, digamos, sus comentarios y se ha expresado frente a estos y los ve de muy buena manera, y sobre todo los sugiere como unos elementos adicionales para mejorar la calidad del aire. Y sobre todo, como lo decía ahora, para estos proyectos especiales donde no queda tan simple como inyectar tantos CFMs por persona, sino que requieren un análisis con más detalle. Sin duda, las lámparas ultravioleta, que es una tecnología bastante antigua, que lleva muchos años implementándose, tomó mucha fuerza en el 2020. Es un tema que ahora, y lo digo con total claridad, ha tenido bastante controversia, y lo digo con propiedad porque me llaman bastante a decirme qué hacemos con las lámparas ultravioletas que instalamos en pandemia, porque ya no sabemos si están funcionando. ¿Son efectivas? ¿No son efectivas? ¿Cómo nos damos cuenta si está teniendo un efecto en la calidad del aire? Entendiendo que las lámparas ultravioleta en principio están diseñadas es para disminuir la contaminación en superficies, por eso la instalación en el serpentín, por ejemplo. Pero cómo evidenciar después de un año, por ejemplo, que sí está teniendo un efecto en el aire, ¿cierto? Se vuelve muy complejo, y el consumible de estas pues se ha vuelto ya o una carga adicional a la operación del hotel, que va a terminar por ser eliminada, o esa inversión que se hizo con una intención en el 2020, pues después de un año y medio, pues ya prácticamente está siendo ignorada, y no se sabe entonces qué pasó con esa inversión. El tema de filtración, para no detenerme mucho, pues es un tema que sin duda sigue siendo necesario. El tema de retención de partículas es un tema súper clave para disminuir la contaminación en los ambientes internos. Sin embargo, pues aumentar el nivel de filtración en los equipos de confort se vuelve complejo. También se mencionaba en la sesión anterior, las recomendaciones que se tuvo en 2020, por ejemplo, era aumentar a filtración MER 13, y en algunas instalaciones con MER 8, pues subir a un MER 13 era una locura, o sigue siendo una locura. En algunos casos también se sugería subir a filtración EPA, cosas que sin duda no tenían desde la parte técnica pues ningún sentido. Y lo más importante de esto es entender a nivel microbiológico, por ejemplo, los contaminantes biológicos, bacterias, virus, etcétera, los hongos, si van a ser retenidos por estos filtros y este nivel de filtración, o su tamaño de partícula no es o es tan bajo que claramente necesitaría un nivel de filtración mayor. Entonces, para los espacios de confort, regularmente los filtros tradicionales pues no tienen un efecto importante sobre ese control microbiológico, y eso sí hay que tenerlo bien claro. En el caso de las luces ultravioleta, lo que les explicaba hace un momento, se instalaron bastantes en 2020, ahora las están ignorando, se están quedando allí, no se están reemplazando porque no se sabe
en sí después de un año si en realidad tuvo un efecto, si no lo está teniendo y cómo se va a seguir manteniendo. La recomendación para esto entonces es sobre todo la selección. ¿Cómo se hace una selección de lámparas ultravioleta? No es simplemente instalar una lámpara, es calcular el área del serpentín, es calcular el flujo del aire, es calcular la vida útil para hacer una correcta selección y sobre todo el costeo de la inversión, que en algunos casos pues se dice esto es lo más barato que hay, nos funciona, pero cuando se hace el ejercicio bien hecho de no, es que no es una lámpara, son dos, son tres, es un rack de instalación, es una conexión eléctrica, es un reemplazo cada año, entonces nos damos cuenta que en el tiempo pues es una solución bastante costosa. Ahora, ¿qué queremos o qué quiero presentarles ahora? La solución de fotocatálisis, UTO, unidad de tratamiento oxidativa. Es una tecnología que no nació en pandemia, es una tecnología que realmente lleva décadas funcionando, décadas de investigación científica. Lo que pasó claramente en pandemia es que se hizo mucho más evidente, se volvió mucho más asequible a muchos sectores esta herramienta y sin duda, pues esta demanda ha hecho que los costos disminuyan, que haya mucha más interés y claramente muchas más información disponible en torno a esto y es una solución de purificación, de tratamiento de aire activo, que básicamente lo que hace es convertir el volumen de aire en un elemento desinfectante que permite disminuir o inactivar las cargas biológicas como virus, bacterias, hongos y también degradar contaminantes como compuestos orgánicos volátiles que en ocasiones son los que incomodan en el sector hotelero por la generación de olores. Sobre todo hay humedad en ambientes donde tenemos alfombras, donde hay cortinas que tienen capacidad de absorber humedad, etcétera. Todos estos ambientes entonces se vuelven propicios para ser mejorados en su calidad de aire con esta tecnología. UTO en particular es una tecnología que nació en Colombia, certificada, es patentada, certificada por la Universidad de Antioquia, que es el único laboratorio que en 2020 logró aislar la cepa del SARS-CoV-2 y a través de ellos se hicieron diferentes estudios para validar la inactivación que se tenía, logrando un 99.9% de efectividad en la eliminación de una carga de SARS-CoV-2 en el aire en 5 minutos aproximadamente. Es certificado, está construido bajo la certificación ISO 9001 y sin duda es un elemento que después de analizarlo frente a otras soluciones de mejora de calidad de aire, es la mejor costo efectivo. Y lo decimos, o lo digo en particular porque, primero, no requiere mantenimiento, tiene una vida útil, la celda, que es el elemento blanco que se ve al frente de él, ese elemento es un consumible que se debe reemplazar cada aproximadamente 3 años, entonces lo hace realmente fácil de mantener, económico en el tiempo y lo más importante, tiene una característica patentada que es el indicador de funcionamiento. El elemento azul turquesa que ven en la cara anterior del equipo, ese elemento va cambiando de color a medida que se degrada la celda y de esa forma cualquier usuario de manera simple puede identificar entonces el estado de funcionamiento de ese purificador y ver cuál es el tiempo de vida útil que lleva, porque como les digo, él va cambiando de color, o si tiene alguna falla, y en ese caso entrar en un modo de intermitencia roja que le permite entonces identificar este elemento. Los equipos se pueden instalar tanto en ductos como en unidades tipo mini split, funcionan instalándose en la corriente de aire de suministro principalmente para que los oxidantes naturales que se generan en el proceso de fotocatálisis en esa celda azul turquesa que ven allí sean arrastrados por la corriente de aire y finalmente entonces inunden los ambientes, las habitaciones y de esa forma todo el volumen de aire va a estar tratado de manera permanente. Hay que aclararlo, UTO no es un filtro, es un elemento de generación de oxidantes naturales que permite inactivar microorganismos y degradar compuestos orgánicos. El material particulado, digamos que es un elemento que se debe retener es a través de filtración. Lo más interesante de esto es que
aunque los filtros de nivel de Conformer hasta 13, por ejemplo, no retengan un material particulado de 1 micra, de 0.5 micras, lo más interesante de esto es que, aunque esté en el ambiente, si se tiene UTO, pues este material particulado tiene un nivel de inactividad, por ejemplo, vírica o bacteriológica, no va a ser un elemento de contaminación biológica que esté expuesto a la salud de las personas. Vemos, por ejemplo, UTO paraducto. La unidad se instala en el ducto de suministro, como les explicaba. Existen 6 modelos diferentes, dependiendo del caudal de aire que se vaya a tratar, pues entonces hay un modelo para cada uno de estos equipos. Y también tenemos el modelo UTO Mini, que se lanzó al mercado en el 2021 para instalarse en los equipos tipo mini split que no cuentan sobre todo con sistemas de ducto. Estos equipos vienen en 2 presentaciones, Mini One para equipos hasta 24.000 BTUs y Mini 2 hasta 60.000 BTUs, 5 toneladas de refrigeración. Se instala en el retorno del mini split y opera de la misma forma. Tiene una celda fotocatalítica que genera los oxidantes para que luego salgan por el frente entonces en la parte de suministro. Para ir concluyendo, beneficios al instalar UTO, al mejorar la calidad del aire interior en este sector, pues sin duda la salud y bienestar de las personas. Esto se traduce para el negocio en un tema de confianza e interés de los usuarios, sin duda. El segundo caso es el tema de confort, mejorando sin duda la experiencia, y esto en las organizaciones entonces se puede conectar con un tema de marketing sensorial que tiene un impacto bastante amplio al momento de hacer después un momento de recordación y de buena calificación. Y por último, sin duda, ese tema de reputación que necesitamos entonces ahora en los negocios. Y esto está enfocado básicamente en 3 elementos, este último de reputación, y es mejorar sin duda, buscar mejorar esa calificación en estas plataformas, por ejemplo, obtener comentarios de impacto, que sean comentarios como los que les mostraba ahora, en donde ahora que estamos siendo interesados por ambientes donde se esfuercen por tener ambientes sanos y saludables, seguros. Entonces, estos comentarios demuestran que allí sí está ocurriendo esto. Y por último, pues claramente ver esto reflejado en un aumento en las reservas y sin duda, pues en nuevos usuarios que lleguen a hospedarse. Quiero mostrarles también un ejercicio muy interesante y es este punto fue un ejercicio que hicimos hace unos días en donde quisimos comparar diferentes tecnologías de tratamiento de aire desde el punto de vista científico. Existe un portal que se llama Science Direct, que es sin duda pues, uno de los portales más grandes y que reúne la cantidad de artículos científicos más amplia a nivel mundial. Y quisimos hacer un ejercicio buscando en los últimos 10 años el número de artículos científicos de investigaciones que se han hecho en 3 diferentes tecnologías que sirven para mejorar la calidad del aire, lo que son luces ultravioleta, ionización bipolar y fotocatálisis, ¿cierto? La búsqueda la hicimos en inglés, entendiendo que este es el idioma en el que más artículos científicos existen en el mundo, y lo hicimos directamente buscando el nombre de la tecnología asociado a las 2 palabras de air purification, ¿cierto? Para que estuviéramos claros en que la investigación se estuviera haciendo sobre purificación, pero específicamente de aire, porque algunas de estas también, o si no son todas, también se usan para purificación de agua. Como vemos entonces en la siguiente tabla, podemos ver el resultado de esta investigación, el número de artículos en los últimos 10 años, un comparativo entre luces ultravioleta, ionización bipolar y fotocatálisis. Para ser más claros, de manera gráfica vemos cómo la luces ultravioleta sin duda ha venido creciendo bastante el interés por esta tecnología, y una de las razones principales es que ASRE lo avala e incluso lo recomienda desde hace muchísimos años que sea instalado en los proyectos. Digamos que eso hace que la diferencia al momento entonces de hacer una selección de este tipo. Pero vemos, por ejemplo, la fotocatálisis, cómo también viene creciendo ese interés y sobre todo ese número de investigaciones científicas que no son
del todo. Cuando vemos, por ejemplo, 2.700 investigaciones alrededor de este tema, de cómo la fotocatálisis logra purificar el aire, pues estamos hablando de un interés importante desde el área científica en esta tecnología. Vemos también la ionización bipolar, cómo ha sido su comportamiento durante los últimos 10 años y sin duda pues se ha mantenido relativamente bajo frente a las otras tecnologías, y este fue una de las razones por las que Ambientes Puros, nuestra compañía, decidió inclinarse por la fotocatálisis. Cuando nosotros empezamos el proyecto de diseño de construcción de UTO hace ya 8 años, este fue uno de los ejercicios que más fuerza tuvo, y las razones por las que decidimos inclinarnos por fotocatálisis, porque teníamos diferentes opciones, y al descubrir esto y al ver que había más interés, más información científica alrededor de fotocatálisis, digamos que fue lo que más entonces nos impulsó a irnos en este sentido. Por último, la invitación es que no ignoremos la calidad del aire. Podemos abrirle la puerta entonces a nuevos clientes, mejorando esta experiencia. Tiene un impacto increíble. Yo creo que todos somos usuarios en este momento de este tipo de servicios, y podemos ser conscientes de él en cualquier momento. Para terminar, darle las gracias entonces, los números de contacto de Ambientes Puros, el correo electrónico para el momento en que podamos entonces apoyarlos en cualquiera de sus proyectos. Muchísimas gracias. Quedo sin duda pues totalmente dispuesto a resolver cualquier inquietud. José Pablo, muchas gracias por la presentación. Vamos entonces, como lo comentaste, a abrir el espacio de preguntas y respuestas para nuestros asistentes. Aprovechen que está acá José Pablo, si tienen alguna duda, inquietud sobre el tema de calidad de aire y sobre la solución que ofrece UTO Ambientes Puros para este tipo de espacios, para los hoteles. Vamos a leer, a veces ya hay algunas preguntas. Por acá hay algunas preguntas ya. Bueno, comenta Jorge Andrés Moreno, soy Jorge Andrés Moreno de Ingeniería, estamos trabajando en los SNG Sistemas a Gestión Energéticos en Hoteles, y los hoteles no lo usan en su publicidad, y cómo están tomando de referencia todo lo de la disminución de huella de carbono. Bueno, esto creo que no era como muy referente a la Pero me presentación. gusta mucho, Duan, sabes, ese comentario está muy interesante porque mira que ese tema de ser, por ejemplo, ecológicamente o ambientalmente, un impacto inmenso de cara a los usuarios al momento de elegir. Las personas estamos buscando hoteles que estén siendo amigables con el medio ambiente, que estén haciendo buen uso de los recursos ambientales. Y en ese sentido, debería ocurrir lo mismo con la comunicación en cuanto al tema de calidad de aire interior. Que se comunique, que las personas sepamos el esfuerzo que se está haciendo. Y un ejemplo claro para esto es, en nuestro caso, en Ambientes Puros, lo hicimos en el sector de cines, con una cadena de cines en Colombia importante, con un efecto grandioso. Lo tenemos en este momento con una de las flotas de buses a nivel nacional intermunicipal, si no es la más grande de Colombia, y el efecto también fue a través de la comunicación. También en el tema de servicios, en bancos lo hemos hecho, en el tema energético con empresas de servicios de energía como Celsia, por ejemplo, todos sus puntos de atención a clientes, comunicándole a los usuarios que se está tratando el aire y que están en ambientes seguros. Y esto sin duda ha mejorado muchísimo el nivel de confianza y la reputación de las empresas. Perfecto, sí, entonces el tema de contar que están utilizando, implementando este tipo de soluciones también es importante, no solo instalarlas, sino contar lo que eso genera también de cierta seguridad en los huéspedes. Pregunta, hay dos comentarios, José, de Manuel y de Antonio, referentes al tema de las soluciones VC. ¿Las vamos a comentar o quieres que sigamos con otras preguntas específicas sobre el tema de la ionización? Dice, por ejemplo, Roberto Viloria, ¿cómo lo comparas de forma tecnofinanciera contra la ionización bipolar? En términos de vida útil, hay marcas que ofrecen 10 años sin recambio de partes durante ese tiempo. ¿Y cómo ves el tema sobre la generación de ozono como subproducto? Súper.
Muchas gracias. No, mira, lo primero es ese análisis en cuanto a diferentes tecnologías, en el caso particular de la ionización bipolar. Nosotros reconocemos la ionización como una excelente tecnología, por ejemplo, para el tema de eh, disminuir el material particulado en el ambiente, ¿cierto? Entonces, dependiendo lo que se esté buscando en el proyecto, pues de ahí partirá entonces ese análisis y sobre todo ese tema específico de costo efectivo, ¿cierto? Porque si claramente necesitamos es disminuir una carga de material particulado en el ambiente, muy probablemente pues la tecnología de ionización bipolar pues tenga ese efecto ese mayor efecto versus una tecnología como fotocatálisis, ¿cierto? Sin embargo, digamos que el tema de fotocatálisis, en lo que se está concentrando básicamente es en disminuir los riesgos de enfermedades de las personas que están en estos espacios, sobre todo desde la parte biológica y desde la parte de confort, mejorar su experiencia con la reducción y disminución de olores, ¿cierto? Entonces, entendiendo bien cuál es la necesidad específica, podríamos entonces primero comenzar por ahí para hacer esa correcta evaluación. Ahora, el tema de los recambios, pues habría que hacer un análisis desde el costo inicial de la tecnología y el costo en el tiempo de esos consumibles, porque si dice en 10 años no necesita un recambio, pues habría que evaluar entonces sin duda cuál es ese costo inicial para poder tener entonces esa correcta referencia. En el caso del ozono, pues se los digo honestamente, la fotocatálisis, por ejemplo en nuestro caso, no genera ozono residual. El caso frente al ozono, digamos que ha sido, en mi opinión, y aclarando que la fotocatálisis IBUTO no genera ozono, eh, ha sido estigmatizado porque el ozono lo respiramos en todos los ambientes, el ozono está siempre presente, ha sido aliado nuestro para ayudarnos en la disminución de contaminantes. En España, en Europa en general, hay países donde el ozono se emplea de manera segura en muchísimos ambientes, en el sector de restaurantes, por ejemplo, para el control de olores, es muy utilizado, siempre y cuando se haga bajo los niveles óptimos o seguros para las personas y para eso existen todos los niveles. Nosotros estamos expuestos todos los días a oxidantes naturales que están en concentraciones claramente seguras, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante, ¿cierto? Sin embargo, pues aclaro, fotocatálisis y sobre todo como la de UTO, pues no genera residuales de ozono que puedan poner en riesgo a ninguna persona. Muy bien, José. Por acá hay más preguntas y comentarios. Lamentablemente se nos acabó el espacio, pero vamos a responder una última pregunta frente a la fotocatálisis y ya con esta respuesta cerramos, José. Comenta Listo. Alexander Calixto. Quienes no les leamos las preguntas, les pedimos que ahí tienen el correo electrónico del ingeniero para que le hagan las preguntas también directamente en su correo. Dice Alexander, he visto alguna tecnología de fotocatálisis con peróxido de hidrógeno. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, en general lo que hace la fotocatálisis, digamos que si lo vemos de manera resumida, es convertir oxígeno o humedad del aire en un oxidante como el peróxido de hidrógeno, que es un oxidante natural que regularmente se emplea para hacer oxidación en la membrana externa de los microorganismos y se usa, por ejemplo, en aspersión, en limpieza de superficies, etcétera. La celda de fotocatálisis tiene la capacidad entonces de generar este oxidante, pero realmente son trazas de peróxido de hidrógeno. No estamos hablando de concentraciones peligrosas de peróxido, sino que son trazas de peróxido, eh, concentraciones tan bajas que duran alrededor de 8 o 10 minutos en el ambiente, lo que lo hace claramente un sistema bastante seguro. Pero adicional a esto, pues adicional al peróxido, se generan también otros elementos que tienen esta capacidad, como radicales libres de hidroxilo, superóxidos, elementos que siguen siendo también oxidantes y que permiten entonces hacer ese control de contaminantes.
Perfecto, José. Lástima que no alcancemos a responder más preguntas porque hay un par de preguntas interesantes de Jaime Handal al respecto. Sí, De pronto, si te animas ahí a responder por el chat, sería bueno. Este espacio queda abierto para que de pronto les escribas ahí, pero sí tenemos que cerrar ya porque ya vamos a preparar la segunda sesión. Así que, perfecto. José, mil Y si nos gracias dejan el por. correo electrónico, perdón, Duván, pues Sí, también les ampliamos más información. claro que sí. Jaime, si de pronto estás conectado nuevamente y con tus preguntas nos compartes tu correo, José se compromete ya a responderte vía correo electrónico ese par de Sí, inquietudes, claro que al sí. igual de lo que nos comentaron también Antonio y Emanuel. Así que, José, muchísimas gracias por tu presentación y Muchas nada, gracias, Duván. estamos siempre abiertos contigo y al igual también esperamos contar contigo para nuevas presentaciones. Perfecto, claro que sí. Un buen día para todos. Disfrútenlo. Chao. Muchísimas gracias a todos. No se desconecte. Seguimos entonces solo en 10 minutos con la siguiente presentación que seguirá en nuestra sesión 3. Así que seguimos conectados en este espacio de climatización para aire, de climatización para hoteles. Así que no se desconecten. Ahí está, José, te dejaron el correo. Bye bye.